Bueno, ahí escuchábamos parte del discurso que en cadena dirigió el presidente, en ese momento Juan Domingo Perón, a la nación argentina. Es parte del mensaje porque no conseguimos toda la cinta. Inclusive cuando termina Perón, y acá tengo transcripto del discurso, dice el aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar. Sin ello ni la reconstrucción nacional ni la liberación serán posibles, ¿no? En todo momento sí. El general Perón hablaba de este aniquilamiento de la subversión, pero con todas las medidas legales con que contaba la democracia. Era un gobierno de la democracia y con herramientas legales, en plena democracia. Eso es un poco lo que no se entiende de la irracionalidad que vino después. Sí, en todo momento observamos que el señor presidente, el teniente general Juan Domingo Perón de esos años, se refiere a buscar todos los remedios de este acoso a nuestro país a través de la legalidad. Tan es así que está acuñada la frase que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y tan es así que el día 24 de enero, 3-4 días después de este atentado, tiene lugar la reunión entre el general Perón y los diputados de la corriente tendencia o corriente izquierdista, que los 8 diputados de esos años, en los cuales se encontraba también nuestro compañero, compatriota y comprovinciano Juan... Kunkel estaba, en realidad Kunkel es parte de los 8, creo que de los que están de los ahora. Perdón, Julio Mera Figueroa. Estaba en el grupo. Pero creo que no quedó dentro de los que pero se fue, ¿no? Él no quedó. Había un conflicto dentro del bloque justicialista. Y en ese bloque, en esa reunión con ellos, coordinan y se acuerda con el general Perón y el bloque justicialista la reforma al Código Penal. Ajá. Para efectuar la represión de la subversión de esos años a través de la aplicación de la ley. Una subversión que ya venía de antes. No nos olvidemos que los primeros ataques subversivos empiezan en el año 69, con el asesinato de Timoteo Bandor. Continúan en el año 70, con el asesinato de Aramburu. Sigue en el año 72, con el secuestro del presidente de la Fiat, Obran Salustro. Y en el año 73 culmina con el asesinato de Rucci. O sea que vemos una secuencia de asesinatos dirigidos a través de los años, y lo que llama la atención, y es un poco el motivo de análisis del porqué del accionar subversivo, es que estaban dirigidos específicamente a un sector, al sector industrial y al sector militar de las Fuerzas Armadas. Eso es llamativo, ¿no? Porque en realidad sector de producción de los secuestros, como bien decís, están dirigidos a un sector muy determinado, a tal punto que se lo secuestra a Larrabure, que era director de fabricaciones militares, por ejemplo. Era su presidente. Claro, porque observamos que todo el ataque izquierdista es afín a lo que ocurrió después del 76, en lo que hace a la destrucción y el ataque directo al sector industrial del país. El aparato productivo. Al aparato productivo del país, que en la segunda etapa de esta, o la otra cara de esta moneda, que es el proceso que se inicia en el año 76, es una continuación del proceso izquierdista que ahora sigue con el proceso derechista, si podríamos llamar así, del año 76, en el que son afines y concordantes desde un Videla y un Firmenich. Eso es increíble, ¿no? Es lo mismo. Los dos fueron funcionales a todo un andamiaje financiero internacional. Javier, ¿cómo es que en todo ese periodo de violencia no hubo ataques a financistas, a miembros del establishment financiero nacional e internacional? Y bueno, porque realmente todo el accionar estuvo dirigido hacia un sector. Sector productivo, hacia el sector productivo, hacia el sector industrial. No se podía permitir la revolución ocasionada por el general Perón en los años 45 a 55, que esa revolución industrial que fue reafirmada por el presidente Frondizi no podía permitirse que siga su curso.
Esto es lo mismo que la destrucción a la guerra al Paraguay del doctor Francia y de Francisco Solano López. No se podía permitir que enclavado en el medio del corazón de Latinoamérica, un país como Paraguay surja con siderurgia, con ferrocarriles, con altos hornos, con barcos. No podía permitirse. Por eso Mitre, el gobierno brasilero y uruguayo son utilizados como para masacrar un pueblo en el cual no quedó un solo varón en capacidad de procrear. Nosotros nos pasó lo mismo. Por un lado, en el accionar guerrillero que capitalizó y sumó a la juventud pensante, y a esa misma juventud, después del 76, es diezmada, es destruida, y por el solo hecho de... Ejecutada y exiliada. Ejecutada y exiliada, en el cual desaparecen 2 generaciones en nuestra historia. Eso es increíble, ¿no? Ver que hay 2 generaciones de argentinos que salieron, digamos, de la con una enorme capacidad intelectual. Con una enorme capacidad intelectual de la cual creo que todavía no nos pudimos reponer. Y no nos pudimos reponer porque fue la época de que en esos años todavía se estudiaba, todavía había una educación y una coherencia en nuestros estudios y en nuestros accesos al conocimiento. Y además de ser esa generación que tenía un acceso a la cultura que hoy no lo tienen, y que no hay un nivel cultural masivo como teníamos en esos años, es además la generación que en edad de procrear, que nos desmantela la posibilidad demográfica, de crecimiento demográfico de nuestro país de esos años en adelante. Podemos pensar, haciendo un parangón con esto de la guerra del Paraguay, que esta pseudo, digamos, situación que vivió la Argentina en los 70 es producto de estas fuerzas imperiales que nunca son las que aparecen en escena y han hecho uso, digamos, de tanto de la izquierda como de estos sectores financieros internacionales que hasta el día de hoy siguen de alguna manera usufructuando de los recursos de la Argentina? Andrés, en la medida que logremos entender y mirando lo que ocurre en nuestro país, de las fronteras de afuera de nuestro país para adentro, vamos a lograr entender lo que ocurre. Si queremos ver todo de las fronteras de nuestro país internamente, no vamos a poder entender nada de lo que nos pasa. Nosotros acá fuimos utilizados y fuimos objeto de una política de destrucción de nuestra industria nacional, porque el mundo no puede permitir de que acá procesemos e industrialicemos nuestra materia prima. En la División Internacional del Trabajo, el mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial, a nosotros nos reserva el papel que ya Inglaterra nos preveía desde los años del siglo pasado. Productores de materias primas. Exactamente. Es como que Inglaterra, con la independencia de Estados Unidos, ya había puesto los ojos en Sudamérica, particularmente en lo que es el territorio de la Patagonia, el territorio argentino. Por supuesto, tan es así que por eso se organizan las guerras de la independencia y se destruye lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, creado por Ceballos en 1776, a un mes después de la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero volvamos a la actualidad, volvamos al accionar guerrillero. El accionar guerrillero captó y se nutrió de una juventud que realmente era estudiosa y comprometida. Conocido muchos de ellos, he participado en situaciones de esa naturaleza, fundamentalmente con la línea de la tendencia, en la época que era estudiante de la Facultad de Derecho, y la gente que nutría inocentemente y sin darse cuenta en lo que se metía, realmente era gente de mucho valor que llegaron a dar su vida de un lado y del otro. Es lo que acá estamos, pero con la mirada puesta en el porqué de todo esto, logramos entender que han sido herramientas o manos de una misma pinza de destrucción nacional. Inclusive, Javier, cuando uno hace el correlato histórico de lo que ha sido la destrucción después del 55 de lo que se había montado dentro de la industria nacional, cuando llega a Frondizi intenta una vez más recomponer parte a través de lo que se llamó el desarrollismo. El mismo presidente Ilía no toma ningún empréstito y es derrocado. El mismo Onganía, porque uno podría hacer casi una meritocracia dentro de los mismos militares, es derrocado por Levington y después por Lanuse, y después llega Lanuse. Quizá Levington y Lanuse son parte de esta pinza y de esta estrategia de destrucción. Y bueno, observamos que así como se separa el país, también obviamente las Fuerzas Armadas tenían su fisura interna. No nos olvidemos que en el 55 se fusila al primer general en nuestro país, al general Valle. No olvidemos que en el 55 la purga que se hace de la Fuerza Armada manda disponibilidad a más de 4.000 efectivos. O sea que dentro del mismo ejército hay una división muy profunda. El Ejército Nacional, el Ejército de Fabricaciones Militares, el Ejército de Zapla. Vamos a palpar lo que quedó hoy. Y
acordémonos de lo que era Zapla, lo que era Palapayá, cuando estaba fabricaciones militares produciendo el acero y fabricando las herramientas para nuestra siderurgia. Fíjate, Javier, que volviendo al tema de la guerrilla, uno puede analizar que justamente los blancos eran del ejército y no de la marina y la aeronáutica. Eran justamente hombres del ejército. Es el 90% de los blancos han sido todos del ejército, y especialmente en ramas del ejército vinculadas a la actividad industrial y vinculadas a la actividad de fabricaciones militares. Inclusive si hacemos un análisis de estas 13.000 víctimas del terrorismo que están documentadas y que Victoria Villarruel ha hecho 2 auditorías sobre su fundación para poder atestiguar esto, el 75% son civiles y solamente un 25% militares, ¿no? Es decir, militar, o sea, esto es otro tema que la Argentina tiene esa deuda enorme de investigar más profundamente. Justamente, ¿no? habíamos Sí. hablado más de una vez que la CONADEP investiga con fundamental objetivo la desaparición de personas desde el año 76 hasta el 86. Sin embargo, yo creo que hay una deuda en saber qué pasó entre el 66 y el 76, porque no fue un hecho puntual el que desencadena el golpe de Estado del 76, sin bien hubo toda una evolución, pero yo creo que ya en la década del 60, en la época de los primeros movimientos nacionalistas y que después se empiezan a nutrir de la doctrina de la Cuarta Internacional, empiezan a gestarse todos estos movimientos. No movimientos que nacionalistas, sino movimientos subversivos. Claro, pero parten muchos de ellos de un nacionalismo que se nutre de la izquierda. Cuando buscamos los orígenes de todas estas organizaciones subversivas, tenemos que remitirnos en la época del 60 a grupos que eran ultranacionalistas, que veían en Perón al hombre que venía a reivindicar el nacionalismo. Muchos de esos empiezan a nutrirse de la doctrina de Castro y de la doctrina no solo de la Tercera Internacional, sino de la Cuarta Internacional. Bueno, por eso también no es lo mismo que Montoneros, que ERP. que Después se unen, pero digamos, había trotskistas, marxistas, leninistas. el mismo ejército, ¿no? Hacía una diferencia entre lo que eran Montoneros y ERP. Bueno, Montoneros tiene su origen en el movimiento nacionalista Tacuara, y surge con lo que fue llamado el operativo Dorrego en la provincia de Buenos Aires, cuando se inundaron los campos, y a través de la dirección del general Carcaño se organiza la ayuda a todos esos damnificados. Ahí se empieza a organizar y empieza a surgir lo que es el movimiento montonero. Es como que fue apoyado de alguna manera en forma logística por el aparato estatal. Claro, pues sale por el aparato estatal del ejército y con un nacionalismo que después termina en una izquierda. Esa es la paradoja del movimiento subversivo. Sí, claro, inclusive podríamos remontarnos a ese todavía tape que tenemos y estuvimos viendo este fin de semana, cuando el mismo general Perón echa, digamos, a los montoneros de la Plaza de Mayo. También es como que hay una división allí, ¿no? Es como que se salen a la clandestinidad. Claro, pero reafirmando Perón de la importancia de someterse a la legalidad. A la legalidad. Tan es así de que se dicta en esos años la ley 2840 de proceso y de represión al terrorismo bélico y al terrorismo económico. La ley de subversión financiera. La ley de subversión financiera, por el hecho de que si no se elimina el terrorismo económico, es decir, si no se eliminan las causas por las cuales nuestros hermanos tienen hambre y están en la miseria, sí, mal podemos pretender erradicar el terrorismo subversivo. Primero hay que erradicar las causas para que ese terrorismo subversivo no surja. Entonces esa ley contemplaba ambas situaciones. Javier, fíjate que la ley de subversión económica hace pocos años fue derogada, y recuerdo que en su momento fue un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional para renegociar con Argentina la salida del default, que es lo que había pasado. Sin embargo, una de las oposiciones más fervientes a la derogación de la ley de subversión económica, que era la que posibilitaba el procesamiento de aquellos que se llevaban los capitales en forma dolosa, fue la actual presidenta Cristina Fernández. Fue quien llevó la voz en ese momento para evitar la derogación de la ley de subversión económica, que en definitiva posibilitó que en los años siguientes se pudieran llevar todos los capitales que se han llevado. Recuerdo desde Seiza los camiones blindados descargando pallets, cargándolos en aviones con billetes. Claro, la ley es derogada en el gobierno de Duhalde.
Así es una ley derogada. Ahora, en el qué gobierno increíble, de ¿no? Dualde. Habiendo tenido esa ley, que hayamos vivido lo que se vivió, porque es parte de esa licuación, podríamos Claro, decir, si, ¿no? si hubiese, Es algo si que hubiese hablamos aplicado muchas esa ley veces. como corresponde, esa ley establecía en los procesos judiciales como corresponden. Es decir, que desde el punto de vista delictual, si se cometió un delito, sea juzgado con prueba, con defensa, con sentencia y con condena. No en una guerra, sino en un proceso judicial limpio, no en una guerra transparente. sucia, Es lo que como hablamos fue de- lo que instauraron los Sí. representantes del proceso del 76. Es en que es lo adelante. que hablamos muchas veces. ¿Qué razón hubo entonces para hacer un golpe de Estado en el 76, que en realidad fue Faltando desencadenado... tan pocos meses Faltando para- tan pocos meses, pero que fue desencadenado por el copamiento de Azul y de Formosa, posteriormente. Pero, ¿por qué fueron funcionales a todo este andamiaje financiero internacional? Y que en definitiva también una subversión que del aspecto militar estaba bastante diezmada. O sea, se justificaba una represión de tal magnitud contra los resabios que quedaban de una organización subversiva que realmente no tenía peso militar en ese momento. En marzo del 76 ya la subversión estaba totalmente atomizada. Ya los elementos subversivos estaban totalmente atomizados, estaban total y absolutamente identificados y no había ninguna necesidad de ese justificativo. Lo que se hizo fue después una cacería a todo el pueblo argentino, subversivo o no subversivo, casa por casa y en una aniquilación real y dirigida. Y como- Eso fue totalmente distinto. Y es lo que caemos en la llamada guerra civil. Había un andamiaje jurídico. como ¿Por qué no se usó? No, y por eso, y como dice también el mismo Reato en Operación Primicia, es decir, en el fondo ese copamiento final al regimiento de Formosa dio origen también a este golpe y los principales cabezas, digamos, de la subversión no cayeron muertos, se fueron todos al exilio. Puede haber una gran complacencia entre estos sectores económicos que después devastaron la Argentina con parte de esta, entre comillas, guerrilla o jóvenes Claro, porque idealistas. el objetivo era otro, el Pero objetivo era la reimplantación de nuestro país en el sistema de capitales, como quien diría ahora. Había que volver a contraer una nueva deuda externa, había que seguir los pasos que teníamos previstos como país. Algún día vamos y a aniquilarnos analizar, mentalmente sí. también. Algún ¿no? día Los tenemos que argentinos. analizar el plan Brady y el pacto Roca-Runciman, a ver qué Juan- diferencias hubo y cuáles fueron las consecuencias. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más Alta Política.